Hola, buenos días. El siguiente comunicado es para recordaros que dentro de 5 minutos llegará el nuevo director de marketing de Lima Splash. Despierta tu cuerpo, levanta tu ánimo. Lima Splash y espabila. Carlos, ¿cómo estás, hombre? Qué alegría verte. Necesitamos un logo serio, artístico, moderno, divertido, no sé. Volveros locos, pero que os quede tan bien, que cuando lo vea llore. En una hora. Maldonado, cuantísimo tiempo sin vernos. ¿Qué tal? Chicos, se me acaba de ocurrir una idea genial para un spot de gafas. ¡Qué bien! Lástima que no tengamos ningún cliente de gafas. Señor Maldonado, es un placer tenerle en esta nuestra humilde casa. ¿Qué pasa que no puedo ver la presentación en la pantalla? Debe ser el ADSL. ¿Sí? Pues dile a SL que venga ya, que no tengo todo el día. Paca. No te preocupes que el cliente no es Mr. Limpio. Se ve que nunca has hecho limpieza a fondo en tu casa. En mi casa limpia la asistenta. Señor. Carlos. Por favor, adelante. No está mal la propuesta que me adelantasteis por email, pero ¿sabes qué? Quiero algo más simple y complejo a la vez. Algo que respire vida. Something different. Vosotros me entendéis. Te lo dije, se van a llevar la cuenta y se la van a dar a los de Publius, que son sus colegas. Te contaré la idea. Una playa. Un atardecer. Un hombre que bebe un trago de splash. ¡Genial! ¡Genial! Es impresionante la idea. ¿Una playa? ¿Un atardecer? ¿Un hombre que bebe un trago de Lima Splash? Esto no lo veo nada claro. Vaya, eres la primera mujer directora creativa que conozco. ¿Sabes? Yo siempre he pensado que la creatividad es cosa de hombres. O de argentinos. ¡Pero che, si soy argentina! El logo está muy pequeño, lo quiero más grande. Pero si esto es la cuña de radio. Bueno, pues entonces que el locutor lo diga más fuerte. Como puede observar en pantalla, después de 5 años mejorando resultados, creemos que es hora de enfocar nuestra estrategia de campaña directamente hacia nuestro target, basándonos en un media planning soportado en el Below the Line, lo que supondría una mejora en los costes del GRP. El problema no es el dinero, sino la propuesta. Bueno, esta campaña no está basada en directrices inflexibles. Podemos adaptarla. Ya os dije que esto era por concurso, ¿no? ¿O no os lo dije? Hemos pedido presupuesto a otras agencias. ¿Cómo? Pero si llevamos 5 años trabajando juntos. Y un montón de premios re lindos. 8 lunas, un sol de oro, 3 Clio, Can. Si hasta la Caquicola nos ha copiado varios anuncios y no hablemos de mis logos. Por no hablar de vuestras exigencias, hemos trabajado codo con codo y creo que nuestras propuestas han sido más que eficaces. A ver, podemos modificar esta campaña, podemos presentarle muchas ideas nuevas que tenemos. Con esto tengo suficiente. Anda, quédate, hombre. Suéltame. No, señor. Esa no es la actitud ni el tono. Por favor, suéltame. ¿Pero qué estás haciendo? Atención, por favor. Todo el mundo a trabajar en la nueva campaña de Lima Splash. Repito, en la nueva campaña de Lima Splash. Revitalizante, regenerante, antioxidante. Nos hemos metido en un buen lío. Pero bueno, Robert, otra vez con lo mismo. ¿Acaso te he fallado yo alguna vez? Tú quédate tranquilo que esta cuenta es nuestra, te lo aseguro. Pero esta vez hemos ido demasiado lejos. ¿Eh? Os habéis metido en un buen lío, no sabéis con quién estáis jugando. Ya verás la nueva propuesta que te vamos a presentar. Se te olvidará todo. Tendrás sed, ¿no? ¿Splash Lima? ¿O Lima Splash? Y 20 sabores más, todos igual de burbujeantes. Jesús, María y José. ¿Y este quién es? Un cobrador de Hacienda. Ches,
eso es un experimento creativo, ¿viste? Para una campaña. Pero vos no lo soltés para nada. ¿Qué te ocurre, Bonica? ¿Por qué me hablas con acento argentino? Qué raro, me sale natural. Che, Nati, jamás te conté que mi abuelo emigró a Buenos Aires. Señora, todo eso es mentira. Me han secuestrado. Suélteme, por favor. Suélteme. Suélteme. Lo tuyo sí que es fuerte. Porque nos quieres dejar a todos en la calle con lo bien que lo hacemos y con la crisis que hay. Los clientes son como los padres. Una no los elige. Sí. Aquí no está. No, se fue hace ya mucho rato. Sí. Le presentamos la campaña, que por cierto le pareció muy original y dijo que nunca había visto nada que se adaptara tanto a la imagen de marca y se marchó. Sí. Bueno, no pasa nada, ya sabe cómo es él. Probablemente lo estará celebrando por ahí. Ajá, vale. Pues nada. Por cierto, envíenos el contratito lo antes posible. ¿Eh? Muy bien. Virgen del Carmen, el mundo cada vez está más loco. Pero yo, a lo mío. Tus ojos bandidos robaron mis sueños, la sangre de mi corazón, tu ausencia en mis sueños, na 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 na. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Hacemos lo que tú quieras, pero sácame de aquí. Yo te desato. Y tú me das trabajo en tu compañía. Quiero uno de directiva. Sí, sí, te lo prometo. No quiero engaños. Así que antes voy a asegurarme que cumplirás tu promesa. Ven que te enseño algo. ¿No está genial? ¿No es fantástico? ¿No es único? ¿No es auténtico? Si tú lo dices. Cuéntale hacia dónde has intentado evolucionar la marca. Pues no sé, pero está chula, ¿no? Tengo que ir al lavabo. Seamos coherentes. ¿De qué os serviros con la competencia cuando os ha ido tan bien con nosotros? Hay que cambiar de aires de vez en cuando. Cuidado. Madre mía, esto sí es un placer al cliente. Mira, Carlos. Te puedo llamar Carlos, ¿verdad? Estoy seguro de que si nos conocieras mejor, sabrías que estás con la gente que te valora. ¿Tú crees que realmente haríamos todo esto si no nos importaras? Las personas que realmente nos quieren a veces nos hacen cosas que están mal, pero siempre es por nuestro bien. El amor incondicional es así. Que no se te olvide. Vaya. ¿No me ha quedado genial? ¡Genial! Atención, por favor, se ha perdido la niña del casting del champú Butterfly. Repito, la niña del casting del champú Butterfly. Y tu pelo volará como una mariposa. 1, 2 y 3. Aquí vas a estar como en casa. ¿Pero quién ha hecho esta sopa tan buena? ¿Quién va a ser? Estos chicos sabrán mucho de publicidad, pero de cocinar... Si probás la que hace mi abuela en La Pampa, te quedas loco. Qué pesada con el acento argentino. Si tú eres de Albacete. Qué casualidad, yo también. ¿De qué parte? De la calle Buenos Aires. Cuando termines la sopa te enseñamos la propuesta final.
pero es que nosotros no somos Publix con S, somos Publix con X. Nosotros somos mucho mejores, sí. ¿Cómo? ¿Tarjetas de boda? No, nosotros no hacemos eso. De nada. Entonces, tendríamos que coger un gran producto y empezar a machacarlo, a darle pica, pica. Ya lo tengo todo preparado para comenzar en mi nuevo trabajo. Ya verás qué bien nos vamos a llevar. Mira el contrato, una firmita. Es como una gran explosión nuclear dentro de vos. Sí, claro, pero una explosión nuclear sana. Como una explosión de energía, de salud, de potencia sexual. ¡Exacto! ¡Se acabó! ¡Me encanta! Define el producto y anima al consumo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Cuidado! ¡Que está el suelo mojado! Luego. ¡Se acabó! La intención es que el logo se desdibuje y aparezca otro. Y otro. Exacto. Es como si el alma del logo se estuviera desprendiendo. Genial. ¡Genial! ¿Qué entiendes? Que te tomas una de estas y vamos, no hay quien te pare. Eso es. Bueno, gracias por la persistencia. Bueno, ha sido un placer. Entonces, ¿sacamos la campaña? ¡Bien! ¡Ey, Flaquito! ¡Ven acá! Aunque la verdad, no sé si se ajusta mucho al briefing. Buen trabajo. Muchas gracias. Guárdame un plato de sopa para la semana que viene. Bueno, que me alegro un montón que seas de Albacete. ¿Y yo? Carlos, ha sido genial trabajar contigo, genial. Un placer. Vuelve cuando quieras. Publix siempre será tu casa. Gracias. Ten cuidado con la ejecutiva, no es de fiar. Señores, nos vemos pronto, gracias por todo. Pongo las máquinas en marcha. ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Publix, comunicación de la buena, dígame. Buenas, hola, soy el nuevo director de marketing de Limas Plus. A propósito, ¿qué tal está Carlos? Bien, bien. Bueno, Te adelanto que esta campaña es por concurso. ningún problema. Publix siempre será tu casa. Ven allí.